desempeña como conferencista internacional y como director de Perioplastic de Chile. Pablo, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Tengo buen retorno? ¿Se escucha bien? Pablo, está perfecto, gracias. Qué bien. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación. Es un gusto para mí, un honor también poder compartir al lado del doctor Kern, que es una de las personas que admiro mucho y sigo mucho su trabajo a través de redes. Así que estar al lado de él es ya un premio y estar participando junto con ustedes también. Así que estoy muy, muy contento de estar aquí. Así que espero que lo que preparé les guste. En el poco tiempo, ya, es una serie de múltiples técnicas y mi objetivo es compartirles un poco mi experiencia clínica y quirúrgica con estas técnicas y para que de alguna forma puedan nutrir en la selección de técnicas al enfrentarse a casuística clínica. Pablo, mil gracias. Bueno, te dejamos con el auditorio que está ávido de escucharte y esperar esta magnífica conferencia de manejo quirúrgico del maxilar atrófico en el sector anterior. Nos veremos al final para poder dar respuesta a las preguntas. Recuerden que lo pueden hacer en el chat. Y gracias nuevamente, Pablo, por estar acá y preparar esta conferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, los casos que estamos trabajando a continuación, la gran mayoría, lo hemos trabajado junto con la doctora María Francisca Díaz, que es la directora de Perioplastic, mi señora, y junto con ella estamos trabajando también un proyecto que es nuestro proyecto de clínica, que es CREA Dental. Así que darle los honores a ella, quien es la persona que no solamente me apoya en lo quirúrgico y clínico, sino que también en este proyecto educativo. ¿Ok? El objetivo del día de hoy es darles lineamientos y conceptos para tener en cuenta, ¿ya?, en todo lo que son abordajes en deficiencias tanto de tejidos duros y blandos, sobre todo en el sector anterior. Entonces vamos a hacer un camino a través de diferentes tipos de complejidades y sobre todo ver un arsenal de técnicas diferentes y nuestra opinión clínica sobre cuál por sobre otra podría ser. ¿Okay? Vamos entonces, vamos a darles un poco de conceptos, ¿ya? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a evaluar? Arsenales de técnicas y principios quirúrgicos y qué recomendaciones clínicas nosotros damos. En la actualidad, en nuestro camino como estudiantes constantes, nuestros pasados hace 5 años atrás siempre van evolucionando, entonces esto ha ido cambiando. Entonces la forma en que veíamos las cosas antes o las cosas como las hacemos ahora ha sido un constante cambio. Entonces, el día de hoy, un poco de diagnóstico, algunos efectos de atrofias de tejido duro y tejido blando y tiempos quirúrgicos. Me gusta mucho no solamente indicar una técnica, sino que colocarla en el tiempo, en el plan de tratamiento. ¿Y qué situaciones clínicas veremos? Implantes inmediatos, conos improvisorios, implantes conectados con aumentos de déficit vertical o no, y reconstrucciones alveolares al final. Entonces, importantísimo es tener en cuenta, eh, primero, antes de elegir una técnica, es importante que entendamos qué es lo que quiero. ¿Okay? Para mí este artículo tiene mucha relevancia desde el punto de vista de partir con el resultado en la mente. ¿Okay? Cuando hablamos de una odontología protésicamente guiada, una implantología, etcétera, tener en consideración primero que la biología del implante es totalmente diferente a de los dientes. Quiere decir de que los espesores, tanto de tejidos duros como de tejidos blandos, deben ser volumétricamente más grandes, ¿ya?, para poder lograr estabilidad estética e imitar, ¿ya?, el proceso alveolar con el diente. Entonces, muchas veces eso quiere decir de que en grosores más o menos estables sobreinjertamos para poder dar más grosor de tabla vestibular o sobreinjertamos tejidos conectivos para poder mimetizar, ¿ya?, los sustratos de implante o de los componentes protésicos. Eso quiere decir que vamos a obtener como herramientas la regeneración o los rellenos óseos y los injertos de tejido duro y blando en casi el 90% de las condiciones. Eso es importante que tengamos claro. ¿Y qué criterios clínicos ayudan a esto? Primero,
el suficiente contorno óseo perimplantario, idealmente mayor a 2 milímetros. Eso permite mimetizar cualquier tipo de componente protésico. Suficiente grosor de tejidos blandos, estamos hablando de un volumen gingival, no solamente me va a dar sellado, sino que también me va a permitir hacer correcciones protésicas, me va a dar un buen volumen para que el implante se defienda, ¿ya?, frente a al tiempo o cualquier noxa, y la encía queratinizada, ¿ya?, como una parte no solamente de protección e higiene, sino que también como un elemento de estabilidad, ¿ya?, perimplantario. Y sobre todo también entender lo que es el perfil de emergencia y el espacio protésico a la hora de hablar de este tipo de condiciones. ¿Okay? Entonces vamos a partir principalmente con algo que me gusta mucho, que es mezclar un poco de literatura con casos clínicos e ir avanzando en las clasificaciones para ir quedar claro. Y este artículo me gusta mucho, es de Mateo Chapasco, ¿ya? Fue importante, ha sido importante en todo lo que es el board de ITI a nivel mundial, y él definió 4 situaciones clínicas que vamos a ir viendo a continuación con diferentes tipos de abordaje. Y esto para ir guiando un poco la casuística y dónde los vamos colocando los casos clínicos y por qué. Entonces vamos a ver diferentes tipos. El primero, el clase 1, donde hay un volumen óseo apropiado y los contornos de tejidos blandos va a ser necesario para poder corregir elementos pequeños estéticos, ¿ya?, o volumétricos. Clase 2, donde encuentro un déficit de tejido blando y algunas leves atrofias de tejidos duros. Condiciones en las cuales puedo poner implantes y hacer regeneraciones o procedimientos de manera simultánea. Clase 3, cuando tenemos deficiencias o atrofias mayores en tejidos duros y blandos, donde la estabilidad del implante o la posición 3D se ve comprometida, y deficiencias tridimensionales o deficiencias verticales, cuando ya se requiere un abordaje en etapas o un crecimiento mucho más ambicioso. Entonces, vamos entonces definiendo el clase 1, que es un implante en contorno óseo, pero con pequeño defecto de grosor de tejido blando, y esta situación clínica no es necesario de ser aumentada con tejidos duros, solamente pequeños retoques para dar volumen o para dar condiciones más cosméticas o estéticas, ¿ya?, a la hora de... Acá tenemos una situación de un implante ya instalado, el cual presenta en la pieza 2.1 una pequeña sombra, ¿ya?, relacionada al componente protésico y un pequeño déficit de volumen. Eso, déficit de volumen, me condiciona quizás a una pérdida de estabilidad, y sobre todo también tenemos una pequeña fractura del borde incisal. Si yo retiro todo eso, voy a enfrentarme a un colapso al momento de provisionalizar y hacer una nueva corona. Y si es que también dejo dicha condición, no solamente tengo un problema estético, sino que también tengo un volumen en el perimplantario deficiente. Ahí se puede observar la condición, tanto en dientes como en implantes, ¿ya?, en cómo el déficit de grosor no solamente genera una condición estética, sino que también un problema de contorno. Podemos ver entonces cómo después de un injerto de tejido conectivo tunelizado con una técnica muy convencional puede lograr darme un contorno muy similar a la eminencia de la superficie radicular de la pieza vecina. Y podemos ver cómo la estética, si mimetizan los componentes protésicos y las sombras oscuras que se veían en la foto anterior, se puede ver sin problemas. Esto es una condición muy simple de evaluar y muy simple de solucionar, y requiere una competencia muy mínima, que en este caso es el manejo de tunelizadores, el manejo de la técnica de colección de injertos de tejido conectivo. Entonces, cuando lo exponemos un poco a la experiencia clínica y la satisfacción del paciente, nos damos cuenta que el resultado en el tiempo, en un par de semanas, ya tenemos un resultado favorable, permite trabajarlo en 8 semanas prácticamente, la provisionalización con seguridad. El nivel de dificultad requiere un manejo de tejidos blandos que sea con un poco de entrenamiento es más que suficiente. Es absolutamente predecible, ya tiene la técnica más de 30, 40 años funcionando desde el año 80 en adelante prácticamente, y el nivel de evidencia también es considerado el gold estándar. Este tipo de técnicas quirúrgicas con este tipo de injertos, el confort del paciente es bastante llevadero y los resultados estéticos son favorables.
Entonces, es una técnica, cuando hablamos de pequeños defectos, bastante predecible. Cuando nos vamos entonces al clase 2, ya nos damos cuenta que tenemos cierto grado de atrofia de tejidos duros, pero es posible realizar procedimientos simultáneos. Y esto quizás es donde se encuentra la gran mayoría de situaciones de implantes en el sector anterior, ¿ya? Donde se puede realizar la instalación del implante con una regeneración ósea simultánea. Y aquí me voy a detener con un par de casos clínicos adicionales para poder ver diferentes enfoques y cómo hemos ido evolucionando en nuestra curva de aprendizaje. Vamos a ver el clásico eh, recomendación clínica, ¿ya?, que realizan los suizos, en este caso la escuela de la Universidad de Berna, y dentro de las recomendaciones clínicas de la ITI como protocolos de seguridad. Y ellos, a través de este artículo de Vivian Chapuis, doctor Araujo y Daniel Busser, definen una condición que sustenta la toma de decisiones de los casos que vamos a ver a continuación, y es el fenotipo, ¿ya?, grueso versus el fino, donde el fenotipo grueso, con pared vestibular gruesa, ¿ya?, ósea, y tejidos duros, ¿ya?, es más estable versus una condicionante con tablas óseas finas y grosor fino. ¿Qué quiere decir? Que la estabilidad del proceso alveolar, ¿ya?, en condiciones más finas se ve más comprometida, lo cual puede generar resultados subóptimos. Y cuando tenemos una condición estable, con un fenotipo grueso, tenemos más seguridad de poder indicar, por ejemplo, implantes inmediatos. ¿Okay? El problema es que los fenotipos gruesos escasean en la población. Entonces, este caso lo abordamos con un protocolo ITI de implante temprano, debido al que ustedes pueden ver en la zona apical dos pequeñas prominencias, que no es otra cosa más que un proceso infeccioso que está atravesando la tabla ósea y va expresándose en el tejido blando, el cual impide la instalación de implante o la regeneración ósea debido a que el proceso está agudizado y generando invasión de toda la matriz extracelular. Podemos ver en la apertura, hicimos un colgajo con cierto grado de seguridad. Primero alejamos las descargas de los dientes centrales y nos extendemos uno o dos dientes, tal como dijo el doctor Kern, para lograr llegar a zonas apicales, poder tener una visibilidad amplia, lograr zonas interproximales para poder hacer colección de hueso autólogo durante la técnica de fresado o la técnica, en este caso, a través de la espina nasal o las zonas apicales. Podemos ver el defecto en la selección del macro diseño del implante, un implante 3.5, para ganar más espacio perimplantario y dejar el implante dentro del contorno óseo. El uso de las técnicas de oseodensificación permite asegurar la estabilidad del implante en una posición 3D apropiada. Y vemos cómo el uso, en este caso, de membranas como la Jason Membrane, o el uso de biomateriales, en este caso un aloinjerto, el MaxGraft, permiten mezclarlo con hueso autólogo y hacer una sausage technique estabilizada con suturas. Tal como dijo el doctor Kern, el apriete excesivo de la estabilización con suturas puede generar en la zona del implante compresión de la membrana o del hueso. Por eso es importante realizarlo con cautela, y en este caso lo guío en las zonas interproximales. Vamos viendo, una vez el cierre, lo utilizamos con elementos de microcirugía, sutura 5, 6, 0 hasta 7, 0, para poder dar un buen cierre y evitar el uso ¿cómo se llama?, de cicatrices. Vamos a ver, el resultado no es tan, si bien se generó un buen aumento de tejido óseo, podemos ver una pequeña deficiencia de tejido blando. Y eso es lo bueno que tiene esta técnica, que permite pequeños defectos o pequeños problemas, como requieres mucho tiempo y tienes muchos procedimientos, te permite ir creciendo ya, un paso a la vez. Eso es una de las características que tiene esta técnica, que es predecible, y como no todo puede quedar bien al principio, te da segundas oportunidades. Acá podemos ver cómo, a través de un injerto de tuberosidad, con la cirugía de conexión,
y este injerto de tuberosidad es trabajado con un pilar adelgazado, concepto llamado Slim Abutment del doctor Iñaki Gamborena con Marcus Blast, en el cual reposicionan un injerto de tuberosidad en la zona oclusal para poder manejar el perfil de emergencia y expandir un poco el tejido hacia la zona interproximal y oclusal. Después ese slim abutment es intercambiado por uno un poco más grueso y se hace la progresión para empujar el tejido y dar tejido perimplantario para el manejo de provisorios. Ahí podemos ver cómo se genera un pequeño aumento en la zona y cómo las papilas ganan mucho más volumen. Eso mejora el pronóstico a la hora de poder reconstruir los alvéolos como se ve a continuación. Esta es una técnica permite, como el nivel de dificultad no es tan alto y tiene 2 o 3 procedimientos, me permite ir ganando en cada paso un tejido duro, después un tejido blando y así sucesivamente. Si la analizamos desde el punto de vista del paciente, es una técnica que toma mucho tiempo. 6 meses de regeneración, después una cirugía de conexión, estas 2 o 3 meses con el manejo de provisorios y después con el manejo de la corona definitiva, lo cual te hace un poco engorroso el tema. A nivel de dificultad, ¿no? Está bastante bien protocolarizada, el diseño de colgajos es bastante sencillo, es muy predecible, tiene más de 20 a 30 años de evidencia científica y a nivel de confort del paciente, si bien es una cirugía con un colgajo abierto, el cual tiene un proceso postoperatorio importante y una segunda o tercera cirugía, la verdad es que el paciente se puede manejar bastante bien, pero a nivel estético implica el uso de provisorios, dejar en algunos casos al paciente sin nada un par de días, provisorios adhesivos o algún artilugio que puede que no cumpla con la estética debido a que los dichos tejidos en sus fases más iniciales de cicatrización no pueden ser comprimidos. Entonces, toma tiempo, es fácil, etc. Y esta técnica recomendamos con nuestros alumnos en sus primeras etapas y en sus primeras regeneraciones. Les permite ir corrigiéndose paso a paso. Pero, como dije anteriormente, cuando encontramos cuál es el límite de este tipo de situaciones. ¿Okay? Todos los casos así tienen que demorar tanto, ¿ya? ¿Cuándo puedo instalar el implante y cuándo no? ¿Okay? Para mí el principio es súper simple. Depende mucho de la experiencia, del riesgo, ¿ya? Y del tipo de paciente. ¿Okay? Si es que uno puede lograr la estabilidad primaria de un implante en una posición protésica y logra entender los principios de regeneración ósea y de efectos óseos, ¿ya? Podría de alguna forma extender un poco el límite de este tipo de recomendaciones en atrofias aún mayores. ¿Okay? Lo cual requiere mente fría, experiencia y en ese sentido tener alternativas quirúrgicas. En este caso en particular lo pongo como un caso un poco más extremo, donde de repente arriesgamos un poco más, no solo el día a día, pero eso nos permite de alguna forma poder acortar los tiempos clínicos. Aquí combinamos la técnica de regeneración ósea simultánea y en vez de poner una tapa de cierre, utilizamos este slim abutment atravesando la Jason membrane y haciendo nuestra regeneración de manera simultánea, cosa de ahorrar un tiempo clínico a la hora de trabajar los tejidos blandos, ¿ya? Y solamente empujando hacia los lados. ¿Okay? Es un poco más arriesgado, pero en manos expertas podría andar bastante bien. Eso requiere entrenamiento y requiere también tomar los riesgos necesarios. Ahora, ¿qué otras técnicas existen para hablar de este tipo de defectos? Yo el año 2013 tuve el privilegio de poder estar junto al doctor José Martins da Rosa, en el cual aprendí los conceptos de la restauración dentoalveolar inmediata. Abandoné la técnica, en ese sentido era muy, muy difícil, y la retomamos hace poco junto con el doctor Montalbán de México, viendo el abordaje que realiza el doctor Stephen Chu de la Universidad de Nueva York, en el cual utiliza mezclas de biomateriales para poder compensar, ¿ya? Los injertos de óseos de tuberosidad. Y este caso lo realizamos hace
8 meses más o menos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy en casos de este estilo. Siempre pensando en casos donde las infecciones sean más crónicas, más colectadas o más controladas. Nunca infecciones agudas debido al perfil infeccioso. Agudo tiende a invadir un poco más los tejidos versus las infecciones más crónicas que son más fáciles de encapsular, colectar o identificar. Y en este caso en particular lo realizamos en la ciudad de Querétaro con el equipo del doctor Montalbán, donde voy 1 o 2 veces al año a hacer docencia y a trabajar junto con el equipo. Y podemos ver una pérdida completa del componente horizontal, ¿ya? Sobre todo la tabla vestibular, pero vemos altura suficiente, vemos la posibilidad de poder anclar un implante a través de la pared palatina y en la posición más apical sin comprometer la estabilidad y nuevamente la posición 3D protésicamente guiada. Acá podemos ver cómo está este colapso, ¿ya? El cual carece absolutamente, ¿ya?, de tabla vestibular y la instalación del implante de manera apropiada, con el uso de tunelizadores, perdón, de microhojas, bien similares a las que describió el doctor Kerr. Realizamos 2 planos, uno espesor total para poder estabilizar una membrana, la cual la sobrepasamos, ¿ya?, a través del contorno, apoyándonos en las piezas vecinas para poder darle soporte, y otro plano para poder tunelizar un injerto de tejido conectivo. Es importante lo que ven en ese pilar, es que todo lo que queremos trabajar a 5 milímetros más abajo, utilizamos el concepto de One Abutment, One Time para poder alejar la plataforma y torquear un pilar para poder trabajar protésicamente alejado de todo lo que queremos regenerar. Ahí podemos ver cómo ese pilar cónico se extiende coronalmente para poder dejar intacta la conexión e intacto todo el material que se ve ahí. Ahí se ve un halo injerto, MaxGraft, se ve la membrana y el injerto tejido conectivo, todo estabilizado a través de estos planos. Y este pilar permite alejarnos de la conexión, dejarla de manera definitiva, disminuir el micromovimiento y poder trabajar de manera limpia y de manera más alejada, menos profunda, el perfil crítico y subcrítico. Es importante la selección de este pilar y entender que al menos tenemos que dejar 2 a 3 milímetros de perfil crítico y subcrítico para poder trabajar los tejidos blandos. A través de suturas, en este caso suspensorias, damos la arquitectura de los tejidos para poder imitar un poco los contornos, y al retiro de punto a los 6 meses podemos ver cómo se copian el contorno triangular y se mantienen los márgenes similares a las piezas vecinas. Eso permite el trabajo de provisorios, dar la estabilidad y el grosor suficiente y después copiar esos perfiles de emergencia para poder realizar la restauración definitiva. Acá el doctor Montalbán nos envió las fotos del manejo protésico y cómo ese pilar se ve y permite el trabajo, y toda la zona regenerada, desde el momento en que se realizó la cirugía permanece intacta gracias al uso de estos pilares. Podemos ver, ¿ya?, la zona como el perfil de emergencia es creado, y ahí se ve quizás una pequeña viñeta, ¿ya?, o pestaña del injerto que se realizó. Y vamos a ver cómo se copia los perfiles y vamos viendo cómo vamos aproximando a la corona definitiva. ¿Okay? Este tipo de situaciones requiere ya es muy sensible a cada uno de los pasos, lo cual es susceptible a errores y fracasos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando hablamos de eso? Si bien es una técnica que me permite realizar un procedimiento de 16 a 18 meses prácticamente en un acto quirúrgico, el nivel de dificultad es extremadamente alto, ¿okay? Requiere que todos los pasos sean hechos con mucho cuidado y cautela. Si bien, debido a esa dificultad, la predictibilidad de este tipo de casos requiere no solamente expertise, sino que también una correcta selección del caso clínico, porque no todas las situaciones calzan para este tipo de abordajes. No así las técnicas con implantes tempranos, donde sacar una pieza y esperar 6 a 8 semanas y que cicatrice puede prácticamente aplicarse a una amplia gama de situaciones.
El nivel de evidencia, si bien el doctor La Rosa tiene evidencia de más de 10 años, ya hay literatura al respecto, no puede competir con las evidencias que tienen las instalaciones tempranas o las otras técnicas regenerativas, ¿okay? Debido a que esta es una técnica que no tiene más de 10 años. El confort del paciente, definitivamente, dejamos al tiro una corona atornillada, evitamos estar cambiando provisores y el paciente se va al mismo día con algo estéticamente aceptable. Por ende, la estética de este tipo de casos es mucho mayor. ¿Okay? Cuando ahora vemos que aún así hay deficiencias mayores, y este caso es lo que estamos haciendo en Chile junto a Francisca Díaz, vemos, por ejemplo, sonrisas altas, condiciones bien similares. Se puede observar que esa pieza 2.1 tiene una falsa vía y tiene un exceso de relleno apical, el cual está generando ese proceso crónico que se está llevando no solamente el tejido duro, sino que también el tejido blando. Notamos también que hay aspectos a nivel de la sonrisa que son de alto riesgo, como una sonrisa alta y la presencia de recesiones. Podemos ver en detalle, y nuestra planificación quirúrgica no solamente fue a tratar este tipo de abordajes, sino que también fue tratar el defecto tejido blando. Nuevamente, la instalación del implante debe cumplir con un posicionamiento tridimensional, una estabilidad primaria sobre 35 newtons para poder dar torque a este pilar, que es pieza fundamental a la hora de poder manejar la técnica regenerativa. Utilizamos injertos de tejido blando, un injerto libre desepitalizado, el cual me va a ayudar no solamente a dar grosor, sino que también al momento de manejar el perfil y el contorno del tejido blando a ganar más tejido debido a la escasez que ocurre en las recesiones en esas tres piezas. Y vamos viendo el uso de membranas más rígidas me da la posibilidad de posicionarla y darle más estabilidad en este caso. Y fíjense en las aletas que tiene en la zona interproximal. Debido a que el defecto tiene forma de D, esas aletas se apoyan en la zona interproximal para poder dar soporte y generar ese espacio virtual que va a ser rellenado con un material, en este caso un halo o seno injerto mezclado con un hueso autólogo tomado del fresado. Ahí se puede ver cómo hacemos dos compartimientos a través de esa membrana. Uno que está cubierto por, en el alveolo mismo, que está generando la división del tejido blando, y vemos sobre la membrana el injerto, en este caso libre desepitalizado, que se tunelizó a las piezas vecinas para poder hacer y cumplir múltiples objetivos de manera simultánea. Acá podemos ver el relleno, en este caso de nuestro MaxGraph, y el sistema de puntos para poder ir dándole diferentes angulaciones y posiciones a mi margen gingival. Y aquí hay un punto de inflexión a la hora de poder trabajar los tejidos. Y este artículo del doctor Oscar González define ya que el manejo de provisorios en este tipo de situaciones tiene que ser subcontorneado. ¿Qué quiere? La idea de esto es dejar espacio para el tejido óseo rellenado, para el tejido blando y para el coágulo, para poder dar estabilidad y dar grosor en la zona. ¿Okay? Entonces, en este caso, que está en desarrollo, dejamos no solamente 2 milímetros más, ¿ya? De tejido a nivel coronal, sino que también dejamos un contorno cóncavo para permitir el desarrollo y la estabilidad del tejido blando en dicha zona. Ahí podemos ver cómo va cicatrizando y cómo está después de un mes, ¿ya? El tejido. Y se puede ver, y un criterio muy positivo a la hora de trabajar este tipo de situaciones es que el margen gingival es coronal a la posición definitiva. Y ahora solamente requiere el factor tiempo. Primero, damos ya un periodo de ciertos meses, de 3 a 6 meses, para esperar que las fibras colágenas maduren. Después empezamos nuestro proceso de compresión dinámica para poder contornear el margen a la posición más deseada. ¿Okay? Y este tipo de técnicas permite un procedimiento de 16 a 18 meses, trabajarlo en un periodo de 6 meses con la corona definitiva. ¿Okay? Acá podemos ver un caso en desarrollo, es lo que estamos haciendo en estos tiempos en CREA Dental, pero podemos ver cómo mejoramos una condición con una atrofia de tejidos duros y una atrofia de tejidos blandos de manera simultánea con la instalación de implantes.
Acá podemos ver entonces qué permite esto, ganar tiempo. ¿Ok? El nivel de dificultad es extremadamente difícil. La predictibilidad depende de la experiencia y de la selección del caso clínico. El nivel de evidencia requiere quizás más estudios, etcétera, pero hasta el momento lo que tenemos es bastante prometedor. A nivel de confort del paciente, en un día se va con una corona estética apropiada. Quizás la estética los primeros 6 a 8 semanas puede ser con una corona un poco corta, pero no tiene estructuras adhesivas a los lados. Y después se va corrigiendo con el tiempo los perfiles de emergencia. Ahora, cuando vamos a situaciones un poco más complejas, ¿okay? Cuando hay atrofia de tejido blando y una atrofia severa de tejido duro, ¿ya? Donde no se puede realizar la instalación de implantes de manera simultánea y que sea predecible a largo plazo y estética. Y aquí tenemos regeneraciones óseas con instalación de implantes en etapas diferidas. ¿Okay? Y vamos a partir por este caso, que fue una complicación que llegó a mi consultorio de un colega con poca experiencia que trató de realizar un caso de regeneración con instalación de implante de manera simultánea. Entonces podemos ver aquí que no solamente hubo secuestro del colgajo, sino que un mal diseño de incisiones y también un proceso infeccioso. Acá hubo un desastre rotundo. Cuando volvemos a hacer la terapia periodontal y vamos tratando de dar estabilidad a esto, nos damos cuenta que la posibilidad de hacer todo de manera simultánea, la verdad es que es bastante difícil, por lo cual planificamos un proceso en etapas. Y ese proceso en etapas viene con el uso de tornillos para dar soporte al material regenerado. De ahí podemos ver cómo el MaxGraft junto con hueso autólogo es incorporado y prácticamente se ve uno a uno con el hueso subyacente. El gran problema de utilizar en este caso tornillos para dar espacio es el hecho de que hay que retirarlos y al momento de retirarlos nos llevamos un poco de hueso, que es lo que se ve a continuación. Aún así, quedamos con 2 milímetros de tabla ósea y eso nos es un indicativo de estabilidad. En la actualidad estamos utilizando técnicas en base a membranas de teflón con refuerzo de titanio. Este caso ya tiene casi 8 años. La instalación de un implante, noten el macro diseño del implante, un implante angosto que permite, que tiene una biomecánica suficiente para recibir un lateral y da espacio suficiente para dar 2 milímetros de grosor para el tejido duro. Y aprovechamos también la misma instancia quirúrgica para poder hacer un injerto rotado de paladar, el cual se posiciona en la porción oclusal y vestibular para dar altura al perfil de emergencia y dar un poco más de grosor en el sentido vestibular. Acá podemos ver después del cierre, ¿ya? Estos son casos más antiguos, quizás no están tan elegantes, pero tiene más de 6 años, pero me permite después trabajar el perfil de emergencia y devolver un contorno vestibular, papilas mesiales y papilas distales de manera estética. Entonces, cuando comprobamos y vemos este tipo de situaciones, ya requieren un abordaje más conservador debido a que en este caso ya hubo un fracaso, entonces ese paciente viene con una condición mucho más sensible. ¿Okay? Entonces nuestra posibilidad de errar, ¿ya? O de ir corrigiendo se hace cada vez más compleja y requiere en ese sentido procedimientos en etapas para ir ganando algún margen óseo o blando a la vez. ¿Qué cualidades tiene esto? Requiere tiempo, mucho tiempo, también dificultad porque estamos sobre un tejido con un periósteo afectado, con deficiencia de tejido duro y deficiencia de tejido blando simultáneo, deficiencia de tejido interproximal de duro y blando, pero sí las técnicas regenerativas son predecibles, tienen evidencia sustentable, pero al ser defectos más combinados, el nivel de evidencia no es tan alto como las repercusiones que vimos anteriormente y el confort del paciente se ve afectado debido a que requiere tiempos sin piezas dentarias, un proceso de cicatrización mucho más sensible y problemas estéticos debido a que no se puede atornillar de manera inmediata y requiere elementos o artilugios protésicos removibles o semi definitivos como provisorios adhesivos. Ahora, cuando pasamos a condiciones mucho mayores, nos vamos a atrofias
de tipo tridimensionales o verticales o combinadas. ¿Okay? Este tipo de situaciones comprende dos dimensiones, horizontal y vertical, y es recomendable un abordaje en etapas con tiempos de reconstrucción más largos, debido a que el volumen óseo y el volumen de tejido blando a crear requiere mayor tiempo. Vamos entonces con reconstrucciones tipo split bone block. ¿Ya? Este es un caso inferior, pero sigue siendo anterior, ¿ya? En el cual vemos un filo de cuchillo, lo cual se puede apreciar en el escáner, que si bien se ve una altura al momento de evaluar la situación, vemos que no hay más de 1 milímetro a 2 milímetros en lo que es proceso alveolar, quedando solamente hueso basal. Al momento de hacer nuestra apertura, nos damos cuenta también de que hay un secuestro óseo por fracasos de regeneraciones anteriores fallidas, que es lo que se ve a continuación, lo cual no sirve para poder poner un implante en posición protésica y darle estabilidad primaria. Por ende, utilizamos ya el uso de microsierras para poder hacer una meseta y sacar todo ese hueso, los primeros 8 milímetros de hueso, 8 o 5 milímetros de hueso, instalar los implantes en una posición protésicamente para una estructura completa, y el uso de mallas o barreras o láminas de corticales óseas autólogas para poder dar un contorno y una estabilidad y una creación de espacio, ¿ya?, a dichas estructuras. Estos implantes posicionados de manera cristal y subcristal con el uso de 100% hueso autólogo. Estos implantes después fueron trabajados con injertos gingivales en las zonas del cuello para poder dar sellado y estabilidad a la zona perimplantaria, para después transformarse en una estructura completa, que es lo que ven a continuación. Dejando esos espacios debido a que estamos en un hueso basal donde se comunica prácticamente el piso de boca con el vestíbulo y requiere zonas higiénicas. Por eso es importante también un buen diseño protésico. Vemos entonces que esta técnica, si bien el tiempo es más rápida por el potencial de crecimiento del hueso 100% autólogo, toma mucho menos tiempo, el nivel de dificultad es mayor, debido a que es todo en uno, porque esas láminas corticales no tienen reemplazo como un biomaterial. Son 100% predecibles, se lleva haciendo hace más de 20 o 30 años por el doctor Fuad Pori. El nivel de evidencia no tiene tanta literatura como las técnicas de ROG, pero el nivel de evidencia es suficiente. El confort del paciente requiere un postoperatorio un poco más severo, y a nivel de estético ya tiene resultados estéticos que son bastante aceptables. Ahora, ¿qué alternativas tengo? ¿Ya? Y estamos probando también en fase inicial el uso de las cortical plates, ¿ya?, que tiene Botis, la cual la estamos utilizando para algunas reconstrucciones tridimensionales para poder minimizar el uso de huesos o bloques, ¿ya?, debido, por ejemplo, en este caso, una paciente que tuvo mentoplastía y una cirugía sagital de rama, disminuyó la zona del mentón y la zona de la línea oblicua externa para poder tomar injertos, y tuvimos que realizar con láminas de injerto, de halo injerto, para poder compensar y crear estos espacios. Este caso lo realizamos con el doctor José Manuel Abarca, con quien también está en estos Bone and Tissue Days y que viene en semanas posteriores. El uso también de estas corticales de uso con 100% hueso autólogo, si se fijan, son bastante similares y permite resolver de manera similar ciertas condiciones. Mi tendencia sigue siendo hacia el autólogo, debido a que no solamente da espacio, sino que en las corticales tienen muchas proteínas morfogenéticas, lo cual fomenta un poco más la rápida revascularización y creación de hueso, pero es una alternativa viable y tiene también cierto grado de predictibilidad. Ahora, una de las técnicas que llevo desarrollando hace más tiempo es el uso de reconstrucciones verticales, con quien fui a estudiar con el doctor Pierre Gallo e Yves Van Urban. Condiciones como estas, por ejemplo, no pueden ser tratadas de manera simultánea y de manera en etapas, requieren una cantidad mayor de fases. El uso de, cuando trabajamos implantes que están en condiciones más aberrantes, debido a que no cumplen con una selección de un macrodiseño, con tejidos periimplantarios apropiados, con
una posición tridimensional apropiada o una distribución que permita rehabilitaciones estéticas, no queda otra alternativa que el retiro de estos. Mi consejo número 1 es utilizar sistemas de retiro que sean atraumáticos, no por ningún motivo utilizar una trefina. Todos estos sistemas permiten el retiro para no traumatizar el periósteo y el tejido blando, porque lo que se viene es una reconstrucción vertical y ese tejido tiene que estar lo más íntegro posible. Por lo cual, lo único que sugerimos en este tipo de situaciones es retirarlos, el uso de factores de crecimiento o injertos tunelizados a través de los alvéolos para poder hacer algún pequeño aumento, condición que mostró muy bien el doctor Kern en el manejo de retiro de implantes y aumentos de tejido blando previos. Es la única situación donde hacemos los aumentos previos, es cuando yo tengo una instancia quirúrgica, preguntarme, ¿qué más puedo hacer para mejorar la condición que tengo? Vemos el caso cicatrizado en cero y las 4 implantes cicatrizaron perfectamente y ahora tengo un paño con encía queratinizada con un volumen apropiado para poder hacer un buen diseño de colgajos. Es importante entender al momento de hacer esta apertura que estos colgajos amplios requieren un manejo específico de los planos más profundos. Las liberaciones periósticas, las liberaciones musculares o mucosas juegan un rol fundamental a la hora de poder ganar volumen. Estos se manejan con membranas, las cuales no son absorbibles y tienen una cinta de titanio que me permite estabilizar y crear el espacio virtual que se ve a continuación para poder hacer ese crecimiento en vertical. El uso también de biomateriales como el MaxGraft y mezclado con un hueso autólogo tomado de un segundo sitio quirúrgico, debido a que el volumen es mucho más, por lo cual no me da para poder sacarlo del mismo sitio quirúrgico. El importantísimo uso de material de sutura, en este caso teflón en diferentes planos y complementado con algunas suturas tipo nylon. Podemos ver meses después cómo ese aumento óseo presenta ya las características apropiadas, que es muy importante diseñar una posición protésica previa a la hora de poder de poder realizar la instalación de implantes, debido a que a veces lo que se aumenta es mucho más y por ende hay que hacer un contorneo de las superficies óseas para poder llegar al implante en una posición protésica. Entonces, al hacer la apertura, podemos ver y el retiro de estas membranas, podemos ver todo el volumen óseo creado. En algunos casos es demasiado excesivo, el cual requiere ser esculpido, ¿ya? Y en algunas condiciones permite la instalación de implantes con tejido duro y blando de manera simultánea. ¿Okay? Ahí vamos a ver todo el volumen creado. Es muy importante no comprimir mucho la membrana o darle forma para que no tenga esas concavidades a la hora de hacer la apertura, debido a que eso fue debido a la sobrecompresión con los tornillos. ¿Ya? Aún así, el volumen es mucho mayor de lo que necesito. Podemos ver entonces este volumen apropiado. Este tipo de técnicas requieren también un tipo de abordaje y entrenamiento específico y no son exentas de tiempos quirúrgicos apropiados. En este caso se requieren más de 9 meses de cicatrización y si se fijan, la línea mucogingival fue completamente desplazada, lo cual requiere manejo de tejidos blandos en una fase posterior. Este tipo de técnicas nuevamente requieren mayor cantidad de tiempo, más de 9 meses de cicatrización, instalación de implantes, manejo de tejidos blandos, casi 18 a 24 meses. El nivel de dificultad es alto, la predictibilidad es buena, ya tiene una tasa de error bastante baja si es que es bien ejecutada, tienen suficiente evidencia desde el doctor Dallin o Simeon en adelante, desde el año 80 o 90 que se vienen perfeccionando, pero al paciente eso sí requiere un periodo de estabilidad y adaptación importante, más de 14 o 21 días de una fase de cicatrización que es bien sensible, lo cual también genera componentes estéticos como el uso de prótesis removible o elementos protésicos para compensar, ¿ya?, el no tener dientes o implantes por un periodo largo de tiempo. Y ya para ir finalizando, ya creo que estoy más o menos en el tiempo, cuando tenemos condiciones unitarias como las que se ven ahí con fallas de implantes, atrofias que
generan infecciones, fístulas, disminución y colapso y atrofia del tejido blando por invasión, pérdida de tabla palatina o pérdida de tabla vestibular. Y aún así, de efectos estéticos, no queda otra alternativa que sumergir el implante, esperar ganar el tejido blando, utilizar un sistema de retiro de implantes que sea eficiente y mínimamente invasivo, como el que se muestra a continuación, el cual mantiene íntegras las zonas interproximales para no comprometer las papilas y no comprometer la predictibilidad de lo que yo quiero aumentar. Nuevamente, el uso de membranas para crear espacio con sustitutos 50% aloinjerto o senoinjerto y 50% de hueso autólogo, más el uso de injertos de tejido blando para poder dar altura y compensar en vestibular y en oclusal la zona con la deficiencia. Vemos cómo estaba la situación inicial y vemos cómo está la situación a posteriori. Se ven que hay un aumento no solamente en vestibular y palatino, sino que también en grosor. Y eso es fundamental a la hora de hacer mi instalación de implantes. Ahí podemos ver el escáner de control, donde podemos ver una ganancia en altura de más de 3 a 4 milímetros y una ganancia de casi 8 milímetros en sentido vestibular. Al momento del retiro, muy importante, retirar los tornillos, retirar la membrana y nos encontramos con un hueso puro que se fijan el detalle que se ganó 2 milímetros más de lo requerido. Y es súper importante la instalación del implante que sea con un torque suficiente, que no sea con exceso de torque porque es un hueso que se está formando de nuevo. No queremos generar zonas de necrosis o zonas de sobrecompresión. Entonces un torque entre 20 a 40 newtons es más que suficiente. Y siempre tener en cuenta, al momento de hacer la instalación del implante, la posición protésica. Si llego y pongo el implante en una situación crestal, voy a tener otro defecto estético, que va a ser una corona corta. Podemos ver ahora cómo a través de un esculpido de tejido óseo logramos dar los 3 milímetros en la zona media para poner el implante en una posición protésica y dar espacio al perfil de emergencia, y las zonas interproximales las mantuvimos intactas para poder dar soporte al tejido blando que está alrededor. Hicimos la instalación de un implante, podemos ver la visión oclusal de cómo ganamos más de 2 milímetros de tabla vestibular y vamos viendo qué alternativas tengo ya en este tipo de situaciones. ¿Ya? Bueno, en este caso utilizamos aloinjertos, ¿ya? Pero también existe la posibilidad de usar senoinjertos, ¿ya? Como lo es el Cerabone, el cual, dentro de las cualidades que si bien tiene mucha más estabilidad, no se integra tanto en la osteona, pero de repente me sirve mucho más para mantener volúmenes. ¿Okay? En ese sentido, en una segunda acto quirúrgico, si yo necesito aumentar volumen, podría elegir un biomaterial de baja tasa de reabsorción para que se quede en posición y me dé el volumen deseado. Entonces, ¿qué estoy utilizando? La integración de un aloinjerto para poder dar un hueso más integrado y el uso de senoinjertos para una posición más superficial para poder dar estabilidad. Aquí es como vamos mezclando las cualidades entre un injerto y otro. Eso es un tema de preferencias también, porque a nivel de evidencia entre alo y senoinjerto, la verdad es que no hay diferencias clínicas, pero el uso de estos injertos combinados, ¿ya? Y la manipulación son bastante amigables. Acá tenemos el implante conectado y aprovechamos de utilizar una técnica de rollo simple para hacer y poner un pequeño injerto de tejido conectivo para compensar y dar un poco más de contorno. Vamos viendo la secuencia. Tenemos una etapa de retiro de corona, sumergimos el implante, hacemos una técnica de explantación con una reconstrucción de implante, una instalación de implante, una conexión con aumento de tejido blando, y vamos viendo cómo se va ganando en cada uno de estos pasos tejido. Y vamos imitando un poco las piezas vecinas. Un error que cometí yo fue haber hecho una técnica y haber hecho micro descargas a los lados, lo cual me generó un pequeño defecto estético en distal, el cual con una abrasión se solucionó sin problemas y con un poco más de tiempo de cicatrización. Pero en la actualidad, al momento de conectar, preferimos tunelizar
para no afectar estéticamente la zona anterior. Aún así, se ve mucho mejor. Cuando lo analizamos de manera estética y vemos el Pink Aesthetic Score, que es una medida objetiva, centrada en pacientes y centrada en clínicos, para poder evaluar lo que es estético y lo que no, podemos darnos cuenta que tenemos match de papila distal y mesial. El margen gingival es muy acorde al de la pieza vecina, el contorno es bien similar, el proceso alveolar se imita con el tejido conectivo subyacente, el color tiene un match bastante similar y la textura tiene ese stippling característico de una encía, por lo cual nos da un índice de 12 o 14, lo cual es estéticamente aceptable o bueno. Aquí podemos ver el resultado ya con un provisorio a una data de 6 o 8 meses, perdón, y podemos ver ya cómo se ven ambos casos donde devolvimos tejidos palatinos, vestibulares y tejido blando en sentido vestibular. Se fijan que cada una de esas etapas fue nutriendo ya algún objetivo clínico a continuación. Por eso es importante manejar este tipo de abordajes y entender cada una cómo se expresa en lo que es en tiempo, dificultad, predictibilidad, evidencia, confort y estética. ¿Okay? Estas técnicas toman tiempo, son difíciles, pero el grado de predictibilidad es bastante alto con el entrenamiento apropiado. Tienen evidencia, pero el paciente, la selección del paciente para este tipo de condiciones no puede ser un paciente muy exigente debido a que requieren la cooperación del paciente en las etapas iniciales de los procedimientos y por ende las partes estéticas al principio son difíciles de llevar. Por ende, cuando volvemos ¿ya? A entender estos conceptos de qué es lo que necesito para poder tener coronas estéticas o restauraciones que sean apropiadas, es importante tener en mente siempre el resultado final y los objetivos clínicos a lograr a la hora de realizar alguna de estas técnicas. Entonces siempre es importante tener un buen contorno óseo perimplantario, suficiente grosor de tejidos blandos, una encía queratinizada apropiada y suficiente espacio protésico. Eso implica que el momento de cuáles herramientas voy a poder utilizar yo, primero, ese contorno perimplantario puede ser mantenido al momento de realizar la exodoncia con una preservación alveolar o con la instalación de implantes o el uso de implantes inmediatos. Vamos a utilizar la regeneración para poder estabilizar esas zonas. El volumen gingival, por lo general, se puede mantener con provisorios, manteniendo el perfil de emergencia de la misma pieza dentaria o con pilares de cicatrizaciones customizados. O a través de injertos gingivales para poder no solamente mantenerlos, sino que reforzarlos. O el uso de matrices dérmicas para poder, en caso de que no sea posible, tomar un injerto de gingival. Cuando hablamos de la encía queratinizada, tenemos que también pensar mantenerla a la hora de trabajar, cuando estamos trabajando en el diseño de colgajos. No extenderlos suficientemente o si los extendemos en una segunda fase quirúrgica, devolverlos. O también desplazarlos hacia apical para poder ganar más vestíbulo y ganar higiene o estética. El uso de injertos gingivales, sobre todo el injerto gingival libre, es mandatorio a la hora de hacer ganancias de encía queratinizada y también el uso de matrices térmicas cuando el injerto gingival libre requiere un apoyo, como las técnicas combinadas, como el gingival strip. ¿Okay? Y cuando hablamos del espacio protésico, entender que es mandatorio el posicionamiento tridimensional de mi implante, no solamente ¿ya? En un eje vestíbulo-palatino, sino que también en profundidad, eligiendo un macro diseño que privilegie ¿ya? El contorno perimplantario por sobre el volumen del implante. ¿Okay? Eso también me va a ayudar en un macro diseño del cuello que favorezca un perfil de emergencia apropiado. El manejo de provisorios va a ser variable dependiendo del tiempo quirúrgico al cual yo me centro. Quizás pueden ser muy finos en las etapas iniciales para privilegiar las fibras colágenas y después de una fase de cicatrización podemos trabajarlos sin problema. Y el uso y el manejo de pilares protésicos específicos para poder lograr los objetivos necesarios. Todos estos principios ya es importante que los tengamos en mente a la hora de poder
trabajar este tipo de técnicas. Se fijan que son diversos arsenal de técnicas que logran diferentes tipos de objetivos. Y a la hora de poder entender la curva de aprendizaje, tenemos que entender que son conceptos, ¿ya? Que requieren un entrenamiento apropiado, requieren una aplicación apropiada y después de la ejecución constante nos permite un dominio y el uso de manera creativa, utilizando los elementos y las bases biológicas de las técnicas a nuestro favor. Por eso es importante estas curvas de aprendizaje, es importante entenderlas, estudiarlas e ir evolucionando en ellas. Por eso una cosa importante también es no dejar de lado, que sucede muchas veces cuando estamos practicando una técnica, buscar sobreaplicarla o dejamos de lado alternativas, ¿ya? Y siempre tenemos que poner a nuestros pacientes primero. ¿Okay? Como dijo el doctor Jung, conozcamos todas las técnicas, por mucho que conozcamos todas las teorías, ¿ya? Es importante entender que cuando trabajamos este tipo de situaciones que son riesgosas, entender que tenemos a una persona enfrente. Por eso hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo con responsabilidad y no tomar riesgos que sean innecesarios. Bueno, ya estoy finalizando. Doy gracias a todo el equipo de Botis Colombia y también al Dr. Kerr por su excelente presentación. Espero haber estado a la altura de todos y dejarlos invitados siempre a los programas que realizamos en Chile, los cuales se extienden a toda Latinoamérica. Ya tenemos gente de México, de Honduras, de Argentina, de Perú, de Bolivia, donde estamos entrenando en un programa de 10 meses donde enseñamos este tipo de técnicas. Así que, sin más, espero haber estado en el tiempo apropiado, darles las gracias a todos por estar aquí presentes y gracias a Laura por la invitación. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta conferencia. Eh, Eres demasiado claro en tus explicaciones. Me encanta volver a oír ese cantadito del... Bueno, tuve la suerte y la fortuna de haber estudiado en Santiago. Estudié radiología oral y maxilofacial allá en la Universidad Finisterra. Mm, Que el nivel que yo siempre veo en la odontología chilena es un nivel muy alto, cosa que veo que eres un excelente expositor con muy buena casuística. Eh, Conozco también al doctora Barca, que lo vamos a tener también nosotros y tuvimos la suerte de tenerlo a él aquí en Colombia cuando vino el doctor Sukeli. Sin embargo, ujú. hablando del tema que tú, con tu experiencia, hablas de casos de más de 6 años, veo que has tenido un transcurrir con diferentes tipos de materiales en la regeneración ósea y la regeneración de tejidos. ¿Cómo has visto esa transición cuando aparece los materiales de Botis, el hueso, las membranas, y tus pacientes mejoran sustancialmente? Mira, a mí en algún momento, bueno, yo llevo casi 8 a 10 años haciendo cirugía y en algún momento en la curva de aprendizaje tú vas viendo tu resultado hacia el pasado. Entonces, vas filtrando un poco, cuando eres más inmaduro, no te preocupas tanto de los detalles. Y una de las cosas que yo empecé, el momento en que empecé a ser más predecible, fue cuando empecé a darle más énfasis a los criterios de selección de los biomateriales que utilizo. ¿Ya? Y en la actualidad utilizo biomateriales que tengan norma europea, que sean alemanes, por ejemplo, o norma americana. ¿Okay? Y eso, la confianza que me da Botis en ese sentido, primero, es el tipo de tratamiento que tiene en sus injertos, tanto aloinjertos como senoinjertos, y el servicio que nos dan acá. ¿Okay? Eso es fundamental. Y sobre Jason Membrane, la elasticidad y resistencia que tiene, porque permite ser chincheteada y al momento de estirar las regeneraciones, cuando tienes un volumen, muchas veces tienes desgarro en algunas membranas.
Entonces, esta permite ser perforada, por ejemplo, como con el Slim Abutment, y permite ser estabilizada. Y una cualidad que me gusta mucho es que es rígida antes de ser humectada. Entonces, pongo mi biomaterial y cuando ya tengo el injerto en posición, le doy 2 gotitas de suero a la membrana y esta se flexibiliza y permite englobar el injerto de manera más cómoda. Eso para mí es muy elegante porque como que cae encima y permite una estabilización. Sobre el uso de seno o aloinjertos, para regeneraciones me gusta más el aloinjerto, porque en biopsias nos hemos dado cuenta que queda menos resto de injerto en la biopsia, pero cuando queremos trabajar estabilidad, muchas veces injertamos 2 veces. ¿Okay? Y cuando tengo que trabajar la estabilidad, ahí de repente cubro con un seno injerto. Otro punto importante es cuando el injerto cuando el defecto óseo es muy osteogénico, no hay diferencia. Da lo mismo si pongo un alveolo injerto porque voy a generar hueso igual, porque las cualidades las voy a tener del defecto óseo. Entonces, son cosas, detalles, que de repente clínicamente en el escáner se van a ver igual, ¿ya? Pero casi todas las aperturas que hacemos las biopsiamos y ahí vamos viendo los criterios. Y en ese sentido, con Botis, ¿ya? Dentro de lo que es la línea europea, es el injerto que más utilizamos acá. Bueno, muchas gracias. ¿No utilizas para esa precisión de tus cirugías algo de magnificación o es solamente con el ojo clínico y gafas, me imagino, ¿no? Ya, yo trabajo con magnificación en 4 aumentos, 4 por, ¿ok? Con unas lupas que son unas Kepler, que son prismáticas, las cuales me dan una profundidad de campo apropiada. Siempre tengo un segundo cirujano y trabajo con instrumental de cirugía plástica en nuestras regeneraciones. Eso también nos da un buen diseño de colgajos porque hemos visto que la gran mayoría de complicaciones en regeneraciones son por un mal diseño de colgajo y una mala síntesis de tejido. Entonces, en ese sentido, trabajamos eh, para plástica 5 y 6 ceros y para regeneraciones 5 ceros y teflón de nylon. Trabajamos nylon y teflón. También poliamida, perdón, poliamida, también trabajamos monofilamentos absorbibles para trabajar en planos. Bueno, mil gracias. Te dejo con Laura que tiene más preguntas del público. Sería buenísimo volvernos a ver y con toda seguridad cuando pase toda esta pandemia y estos momentos tan difíciles de vernos cerca, persona a persona, será un gusto tenerte en Colombia y que nos acompañes. Un abrazo. Definitivamente con ganas de ir para allá. Así que quizás me tienen el próximo año. No voy a dar spoiler, pero quizás vaya el próximo año. Así que Aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Bienvenido. muchas gracias. Pablo, te voy a hacer un par de preguntas que nos hicieron aquí por el chat. Y una es, em, la instalación del implante después de la regeneración vertical, ¿en dónde lo ubica? ¿Ligeramente más subcrestal? Mm. Mira, yo primero iniciamos con un diseño o un encerado para poder más o menos tener una claridad cómo son los dientes que queremos. ¿Ok? En ese sentido, puede ser fotográfico, digital o con un encerado. A veces pido una guía como el estampado que mostré o una de resina para poder tener una referencia donde voy a tener el margen gingival, donde voy a tener el margen de esa corona, sumo 3 milímetros y ahí busco el hueso, recién ahí, para al menos dar 3 milímetros de perfil de emergencia. Si es que no, me quedo muy corto, ¿ya? Y genero problemas protésicos y estéticos a futuro. Entonces tengo que dar ese margen. Y la selección del implante va en un implante que tenga cambio de plataforma y que sea un implante cono-morse o similar o conexión cónica para poder dejarlo subcrestal si es necesario. Ok, perfecto. Mira, y la última pregunta que nos hacen es si tú eres partidario de un trabajo más paso a paso y no en un solo momento hacer la regeneración o colocación en implante. En, todo depende de un factor humano del paciente. En ese sentido, cuando trabajo condiciones
inmediatas, como los que mostré a continuación, la selección del paciente es fundamental. Primero, si es un paciente que tiene altas expectativas estéticas, esa es una condicionante. La otra es que si es colaborador o no, si es que el paciente es capaz de poder entender que estamos haciendo todos los esfuerzos por él para darle un resultado más corto e inmediato y puede de alguna forma entender que si es que nos va mal, ya vamos a tener que regenerar y diferir la instalación del implante. Si una persona es comprensiva de que nosotros estamos haciendo las cosas por el bien, yo tomo ese riesgo. Si una persona que me exige garantías al 100% y no quiere errores, pues quizás mi enfoque va por ser un poco más conservador y paso a paso. ¿Okay? Y otro punto importante es el perfil inflamatorio del defecto que yo encuentro. Si las infecciones agudas tienen una cualidad que avanzan debido a espiroquetas que tienen una agresividad mucho mayor, invaden la matriz extracelular ósea y también de tejido blando. Entonces, el perfil cicatrizal de ese colágeno y la vascularidad va a verse afectado. Y si hago una técnica regenerativa, el sustrato del biomaterial va a ser invadido, ¿ya?, por las bacterias. Voy a tener una concentración de colágeno afectado, más metaproteinasa, voy a tener un perfil inflamatorio totalmente destructivo y voy a tener una acidez y una oxigenación del medio que no va a ser coherente con la regeneración ósea. Por ende, trato de buscar casos que tengan infecciones que son controladas, encapsuladas, o hacemos una terapia previa periodontal o un manejo antibiótico 5 o 7 días para que al momento de ingresar y después eliminar todo ese tejido granulomatoso, tener una concentración mínima del antibiótico en irrigación terminal que sea suficiente para poder inhibir algún tipo de crecimiento bacteriano. Entonces, se fijan que la elección del paciente es muy fina y depende de condiciones del paciente, exigencias estéticas y condiciones biológicas del perfil de la infección. Entonces, eso es lo que determina mi toma de decisiones. Muchísimas gracias. Realmente eres muy claro en toda tu explicación. Excelente presentación, excelentes fotografías. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber preparado esta presentación. Gracias por haber estado con nosotros. Como dijo Juan, te esperamos en Colombia. Aquí las puertas de Colombia y de Microvision están abiertas. Muchas gracias. Espero verlos personalmente. Y gracias a los participantes también. Tuvimos Claro que muchos, sí. ¿no? Tuvimos más ¿Ah? de lo esperado. A Sí, todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la inscripción. Nos vemos el otro jueves a las 6 de la tarde. El otro jueves vamos a tener al doctor Eslava de Colombia hablándonos de matrices dérmicas. Entonces, los esperamos a todos nuevamente. Gracias, Pablo. muchas gracias por Feliz todo. para todos. Gracias por conectarse. Nos vemos.